Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Son bienvenidos todos los que están hoy acá con nosotros. Bienvenidos a todos los amigos que están hoy con nosotros por primera vez. Y aquellos que nos han estado acompañando también son bienvenidos. ¿Cómo le dice la iglesia a los que nos visitan? Bienvenidos en medio nuestro. Amén. Un aplauso para el Señor. Saludamos también a los que nos pueden ver a través de las redes sociales. Muchas veces hay personas que pueden conectarse en vivo, hay otros que lo pueden hacer después. Lo importante es que queremos aprovechar las redes y la internet de manera de que podamos edificar vidas. Amén. Amados, me encantó mucho que haya podido Sara entrevistar a uno de los muchachos. Usted vio hoy un pequeño grupo, pero domingo a domingo salían a ensayos casi que una buceta llena todas las semanas. La hermana Carolina, la hermana Rebeca, no solamente jóvenes, sino también personas adultas. Creo que Rusneidi también, que estaba en FestiKid, estaban allí. Entonces, todo el colorido que se preparó para esa actividad, de alguna manera la Iglesia Estrella Resplandeciente tuvo su participación. Y eso es algo que nos llena de gusto poder recordar este evento, que estoy seguro que pasará a la historia de la iglesia de nuestro estado portuguesa. ¿Por qué? Porque hace muchos años, de hecho yo tengo memoria muy lejana, cuando venían ministerios internacionales de este tipo. Entonces damos gracias a Dios porque hoy lo que Dios nos permitió disfrutar en ese estadio marca la vida de los más pequeños al recordar esa vivencia, pero también de nosotros los más grandes. ¿Por qué? Porque tuvimos invitados de lujo y fuimos bendecidos por el Señor. Amén. Amados, hoy quiero hablar con respecto a lo que Sarita preguntaba, ¿verdad? ¿Qué se celebra hoy en la Semana Santa? Hoy es el día de... Cada día de la semana, ¿verdad? Tiene como que te está identificado de un evento de lo que fue la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy se celebra el día de la resurrección. Si caemos en religiones, entonces hoy es un día, como se dice, que es sombrío, sino que hasta cierta hora del día, supuestamente, fue que Él sale de la tumba y que aparece entre los que estaban vivos. Sin embargo, yo quiero hablarte hoy de la resurrección y quiero invitarte a que por favor me acompañes a Mateo. Vamos a leer Mateo en el capítulo 28. Lo vamos a leer a partir del verso 1 y vamos a compartir algunos aspectos de lo que tiene que ver con la resurrección. En la resurrección hay una manifestación del poder de Dios. Dígale que está a su lado. En la resurrección hay poder. Dios tiene poder para resucitar. Y la evidencia de ello es nuestro Señor Jesucristo. Él pudo vencer a la muerte. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, si tuviésemos ese poder, resucitar a un ser querido? ¿Cuántos de nosotros, si tuviésemos, se nos permitiera, imagínese usted con una hora con ese poder, a cuántas personas o a quién usted le aplicaría ese poder? Pero no está en nosotros, está en Dios, el poder de la resurrección. ¿Cuántos creen en un Dios que puede resucitar? Resucitó a Jesús y Jesús, a través de ese poder, también pudo dar vida, también resucitó a otro. Entonces el poder de la resurrección está en Dios y ¿sabe qué? Sigue estando vigente. Así que hay cosas que quizás puedan estar en nuestras vidas, que se han muerto, y con el poder de la resurrección Dios quiere resucitarlas, darles vida nuevamente, que se multiplique, que crezca, que abunde en nosotros. Entonces vamos a hablar acerca del poder de la resurrección, pero para ello vamos a basarnos en lo que hoy se celebra. Por ser la Semana Mayor, la Semana Santa, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 dice de esta manera. Voy a leer palabra de Dios para todos. Dice: después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y otra María fueron a visitar el sepulcro. De repente hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo, corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era brillante como un rayo y sus vestidos eran blancos como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y casi mueren del susto. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, porque Él ha
resucitado. Dígale un momentico que está a su lado. Él resucitó. Y dígaselo así, lo dice la Biblia. Porque a veces la gente repite como un loro lo que los demás dicen. Pero esta verdad lo dice la palabra de Dios. Ha resucitado, tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Luego váyanse rápido y díganle a sus seguidores que Él ha resucitado de la muerte. Ahora Él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Entonces las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, estaban asustadas pero llenas de alegría, corrieron para contarle todo esto a los seguidores de Jesús. De repente Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies, lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no tengan miedo, vayan, díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allá. Amado, imagínese usted que vamos a trasladarnos a esta temporada, que alguien famoso de la televisión, un artista conocido, salga la noticia en redes sociales, en los principales portales web de estos sitios que dan noticias, y que digan que ha muerto un famoso, pero que a los 3 días salga otra vez la noticia y diga: ha resucitado. Imagínese usted la conmoción que esto debe causar, el impacto. Primeramente, lo biológico. ¿Dónde queda lo biológico? Porque cuando un cuerpo muere, cuando alguien muere, ¿qué es lo primero que empieza a suceder con aquel organismo? Hay bacterias, suceden cosas desagradables. De hecho, la palabra del Señor también nos narra una historia de un hombre que estaba muerto, y que cuando el Señor Jesús se iba a acercar, ¿qué fue lo que dijeron sus familiares? Señor, ya tiene días. ¿Y cuál era el problema que ellos le decían? Hacían así como que... ¿Qué pasa con la materia? Se descompone, amado. Después de 3 días la materia se descompone. Sin embargo, el poder de la resurrección desafía toda esta verdad biológica que nosotros podamos hoy conocer. El gran poder de Dios, amado, no está sujeto a las leyes de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Es decir, que a la voz de Dios, simple y llanamente, la creación obedece. ¿Cuántos recuerdan el Génesis? A la voz de Dios, las cosas que existen, todas fueron hechas. De manera que ese poder que estaba en el Dios creador sigue estando vigente. Por esta causa, a la orden del Señor, nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos y pudo vencer la muerte. Entonces, amados, es importante que usted entienda algo. La resurrección de Cristo tiene que ver con su propósito. Muchas personas recuerdan a un Jesús crucificado y lo recuerdan en un monte Calvario, en una cruz, acompañado de unos maleantes. Y es como cuando dice, colorín colorado, este cuento se acabó. Pero para los que creemos en Cristo, ¿cuántos creen en el Señor Jesús? La historia no llega allí. A partir de allí es que la historia ahora se escribe. Porque aunque Él resucitó de los muertos y fue primicia, escuche bien, primicia de los que han de resucitar, entonces a partir de allí tu historia y mi historia cobra sentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros podamos experimentar la muerte, del mismo modo que Jesús, también para nosotros hay promesa de resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a Corintios, porque ustedes, yo sé que algunos quizás están escuchando esto, y yo necesito que ustedes aterricen a la palabra del Señor. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15. Porque este fue un tema que el apóstol Pablo tuvo que hablárselo a los creyentes, ¿verdad?, que estaban en la ciudad de Corinto, y acerca de algunas cosas que ellos parecía que no habían terminado de entender. Y él les dice así, en el capítulo 15, a partir del verso 2, él dice: es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié, si no, habrán creído en vano. Dice de esta manera: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él.
El verso 3 dice: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, muchos de ellos todavía están vivos, otros ya han muerto. Este era Pablo hablándole a ellos. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último se me apareció a mí. Conmigo fue diferente. Me corté. Por último se me apareció a mí, conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo, porque soy yo el menos importante de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Pablo está hablándole a los corintios porque ellos no creían del todo en la resurrección. Entonces ellos estaban teniendo que ser exhortados a creer que si creían en el Señor Jesucristo, también tenían que creer en la resurrección. Y cuando nosotros hablamos de resurrección, hablamos del gran poder de Dios que tuvo para tener que, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo experimentó, conoció, atravesó la muerte, también pudo vencerla. De manera que no se quedó allí en la tumba, sino que cuando estas personas fueron a la tumba, dice en el otro evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, dice que estas mujeres que estaban allí, que menciona María Magdalena, cuando iban al sepulcro, ellas iban preocupadas porque en el sepulcro había una piedra grande. Recuerde que anteriormente no eran las tumbas como las que hoy conocemos, sino que aquella era una cueva, una especie de espacio que se destinaba para tener que hacer, como quien dice, descansar a los cuerpos de una familia, por así decirlo. Entonces en este lugar habían acostado el cuerpo, después que lo bajaron de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, y ellas, como un acto de honra por lo que él representaba, habían comprado aceites, y los aceites en aquel tiempo eran como para embalsamar los cuerpos. Entonces ellas lo que querían hacer era dirigirse a la tumba para tener que embalsamar aquel cuerpo, y que todos esos malos olores que de pronto por causa de la descomposición podían generarse no fueran tan así como que se note tanto. ¿Por qué? Porque era como algo de honra a lo que era la persona de Jesús. Sin embargo, cuando ellas llegan, dicen que sucedió algo. Se consiguieron ¿con quién? Con un personaje que estaba allí, y que ellas, a pesar de que estaban preocupadas porque esa piedra era muy grande, ¿cómo la iban a mover? Dice que ya la piedra estaba movida, y que ese ángel que estaba allí les dijo: pasen y dense cuenta que el que estaba muerto ya no está muerto. Es más, se les adelantó y se fue hacia Galilea. Vayan detrás de él y se lo van a encontrar. Imagínense la noticia de aquel entonces, lo que estaba pasando, que a ti y a mí nos toque hoy tener que conseguirnos con esa noticia. El Señor Jesús se dio a querer entre los suyos, y que a pesar de que pueda generar alegría, también generó susto. Porque cómo es que el que estaba muerto resucitó. Ya va, si él fue el que resucitó a Lázaro, ¿cómo es que él ahora también? Amado, estaba escrito que esto iba a pasar. Él mismo había anunciado acerca de que era necesario que él muriese. Y esto sucedía, hermano, como parte del plan de salvación del Señor. Jesús representa la solución que Dios trajo al mundo para el tema de la separación que existía entre el hombre y Dios por causa de los pecados. La maldad que había en el hombre merecía que tú y yo, por causa de nuestra maldad, estuviésemos separados del Señor. Pero aquí está Cristo en el centro. Y aquí la resurrección, ¿sabe qué? Es en donde no representa un final de la historia, sino que en Cristo Jesús representa que allí cobró sentido el hecho de por qué Él había venido a este mundo. Porque Él vino, ¿sabe qué? Para ser entregado, para que siendo entregado su sangre derramada fuera el precio que se pagaba por nuestros pecados. A veces nosotros, escuche bien, padecemos porque parte del propósito del Señor se cumple en nuestras vidas, pero no quiere decir que lo que nos toca vivir sea fácil. Y lo que a nuestro Señor Jesús le tocó vivir no era sencillo. Incluso hay una encrucijada. Quiero que nos vayamos por favor a
Mateo 27:46, por favor, colóquemelo allí, sin música. Mateo 27:46. Voy yo en la mía, tranquilas. En el 27, verso 46. Muerte de Jesús dice de la siguiente manera. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué representa esta frase para usted? ¿Qué le está indicando esto? Que un Jesús hecho carne estaba atravesando un momento en el cual él sintió de alguna manera que estaba solo. A ver, ¿cuántos de nosotros en algún momento difícil podemos haber expresado o nos podemos haber sentido que estamos solos? Que aunque sabemos que Dios está con nosotros, pero no te estoy sintiendo, Señor. Me siento que este proceso parece que me está consumiendo. Y la expresión ¿por qué me has desamparado? Habla de la humanidad en la cual era necesario que el Hijo del Hombre experimentara este sufrimiento. Por eso muchas personas dicen: pero es que Él era el Hijo de Dios, pero fue hecho carne. Tuvo miedo, dijo: Señor, si pudieses saltar este momento. Pero también dijo: pero no se haga mi voluntad. Amados, muchas veces, y aquí quiero hacer, por si acaso no me alcanzara el tiempo, quiero hablarle directamente el por qué dije que quería compartir esta palabra hoy. El poder de la resurrección está en las personas que han verdaderamente experimentado lo que es la muerte a esta vida para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Escuche bien, hay personas que aunque se congregan en la iglesia, participan de las actividades, trabajan por las cosas de Dios, colaboran, están aquí entre nosotros. ¿Saben qué? Todavía no han experimentado lo que es morir a esa vida y quieren hacer del evangelio su evangelio. ¿Y por qué digo su evangelio? Porque no es el evangelio de Jesucristo. Quieren hacer de su evangelio en el hecho de que Dios se convierta en un aliado, como cuando tú te asocias con alguien. Cuando las personas llegan a una sociedad es porque quieren establecer alianza para lograr algo que quizás solo no van a poder hacer. Y hay muchas personas que están viviendo un evangelio en donde quieren ver a Dios como un aliado que le colabore a sus proyectos. Pero el verdadero evangelio, amado, es el que nos lleva a la cruz, a ser crucificados juntamente con Cristo, en donde nuestra vida, ¿sabe? La que nosotros creemos que sabemos cómo la queremos vivir, es crucificada del mismo modo que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, donde renunciamos a lo que nosotros queremos y le decimos: no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Morir para Cristo era necesario, porque usted y yo hoy sabemos que esa muerte representaba la vida de cada uno de nosotros, la vida eterna, el pasaje al cielo. Si no hubiese ocurrido, usted y yo hoy no podríamos decir que tenemos salvación eterna. Entonces el plan de salvación implicaba la muerte, porque como cordero fue llevado al matadero. Era necesario que esa sangre inocente fuera derramada para que con esa sangre fuera el precio del pago por nuestras rebeliones, que está en Isaías. Esa era la forma como Él iba a pagar por los pecados de la humanidad. Y muchas veces nosotros, así como Cristo, estamos en medio del plan de Dios. Y es necesario que nosotros muramos y resucitemos. Muchos de los que van a los bautizos,
una de las cosas que nosotros enseñamos es que ir al bautismo representa tener la claridad de ese paso que se está dando. ¿Por qué? Porque es confirmar o reafirmar nuestra decisión de fe, pero que cuando entendemos que es un acto simbólico, y en el acto simbólico se les explica a ellos que cuando la persona es sumergida, la persona se sumerge y muere para el mundo, pero cuando sale del agua, ¿qué hace? Ahora vive para Cristo. Hay personas que aunque han dado ese paso de bajar a las aguas, todavía anda por ahí caminando el hombre sin morir para el mundo. Y Dios espera, amado, que en ti y en mí suceda, escuche bien, la muerte, pero también la resurrección. El momento en donde yo me niego a mí mismo, a mis planes, a mis convicciones, a todo lo que tengo calculado. A los 40 debo tener esto, a los 50, a los 60, para decirle, Señor, aquí están mis días. En tus manos, Señor, están mis tiempos. Y dice la palabra del Señor, sea que vivamos, sea que muramos, ¿de quién somos? Somos de Dios. Entender que cada día que pasa en esta tierra tiene sentido si está cumpliéndose en mí el propósito del Señor. Entonces es allí en donde la muerte y la resurrección cobra sentido. Y la vemos en Cristo. Al tercer día Él resucitó. Usted y yo no sabemos esa pausa, ese tiempo que sucedió en la cruz. Lo bajaron, lo llevaron a la tumba, colocan la piedra. Pero espiritualmente en ese tiempo estaban sucediendo cosas espirituales, amados. Porque dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo descendió a lo profundo. ¿Sabe qué? A lo profundo de la tierra. A tener que arrebatar, a anular toda acta de los decretos que se había pronunciado en contra suya y en contra mía por causa de nuestros pecados. Para que ya la muerte no cobrara señorío sobre nosotros, porque por causa de nuestros pecados, la paga del pecado es muerte. Usted y yo mereciéramos la muerte eterna, la condenación. Pero ese tiempo que nuestro Señor Jesús estuvo en ese lugar, sucedieron también cosas que a nuestros ojos no se ven, porque son cosas que tienen que ver con el espíritu, las cosas espirituales, pero que al Él resucitar, usted y yo juntamente con Él podemos estar seguros que venció. ¿Cuántos dicen amén? Venció a la muerte. Y por cuanto Él venció a la muerte, tú y yo juntamente con Él también podemos decir, hemos vencido a la muerte. La muerte que merecíamos por causa de nuestros pecados. Entonces una Semana Santa cobra sentido cuando tú y yo entendemos esto. Es necesario morir, dígale al que está a su lado. Sacúdalo y dígale, pero tienes que resucitar. Y el que tiene poder para resucitar es nuestro Señor. Ahora, amado, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros entendamos esto. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros podamos unirnos a muchos que ya han decidido morir para que Cristo viva en ellos. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Los que conocemos al Señor ya experimentamos el conocimiento de la verdad y vemos la muerte como algo diferente. No quiere decir que no nos va a causar dolor cuando se muere un ser querido, pero tenemos un entendimiento, y es que aunque hay una separación física, hay una vida eterna que es más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces quiero que por favor usted me acompañe, porque es importante, amado, que nosotros en este tiempo estemos preparados. Dice que la tumba estaba vacía. Dice, después de estas breves consideraciones, es importante que tú y yo centremos la atención que cuando la tumba se encuentra vacía, aquí está el reto, escuche bien, de la fe. Muchas personas hoy, escuche bien, hay muchos que ponen en duda el hecho de que Jesucristo verdaderamente haya resucitado. Pero ¿cuál es la evidencia? Amado, no se han encontrado por allí ningún esqueleto, ningunos huesos que se puedan atribuir que eran del Jesús que había sido crucificado. Es decir, que verdaderamente el Hijo de Dios resucitó.
La tumba está vacía. Usted lo puede leer con una sencillez, pero esto es algo que desafía aún los principios de las leyes de la naturaleza. Porque ¿qué pasa cuando alguien se muere? Fácilmente usted consigue el cuerpo, ahí está, allí yacen. Hoy en día hasta pruebas se pueden hacer y saber si esos huesos son o no de la persona. Pero de Jesús no los encontraron. ¿Usted cree que no saldría igual un notición o que fuera motivo de primera plana en todos los portales? Es mentira el cristianismo, porque el Cristo no ha resucitado nada. Se consiguieron los huesos, estaban escondidos en tal sitio. Usted no lo va a conseguir. Entonces, ¿qué pasa, amado? Nosotros debemos entender que este sepulcro, cuando los discípulos estaban reunidos, que Él se les apareció, ellos fueron asombrados. Y quiero que usted entienda esto, amado. La presencia de Dios entre los hombres después de la muerte es el desafío a lo que Dios puede hacer cuando Él decide traer resurrección sobre algo. ¿Sabe? Camino, dice que los hombres iban caminando y comentaban acerca de lo que había sucedido. Esto está en Marcos capítulo, colócame por favor allí, hijo, Marcos 16, por ahí el capítulo 5 verso 5 en adelante. Sí, y cuando entraron en el sepulcro vieron un joven sentado, el 5, papá, el 6. Del 6 en adelante vamos a leer. Mas Él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. 7. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían mucho miedo. Amado, estaba pasando algo extraño. En el 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Escuche bien, no estaba pasando cualquier cosa. Que a usted le digan: no, está vivo, un muerto, no era algo fácil de creer, pero se necesitaba evidencia. Más adelante seguimos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Aquí sigamos con calma, el 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amados, el que estaba muerto ahora está vivo. Yo quiero que usted por un momento entienda algo. No era algo fácil de creer, no era algo fácil de asimilar lo que estaba sucediendo. Ante la resurrección de Cristo, la sociedad estaba siendo duramente sacudida. ¿Pero por qué? Por causa de la incredulidad. El Señor le decía: la incredulidad y la dureza de su corazón no les permite creer que estoy yo. Avanza el siguiente, hijo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amado, el poder de Dios se había hecho manifiesto, desafiando las leyes de la naturaleza. El tema de la tumba vacía es algo que a partir de ese momento hasta nuestros tiempos todavía se sigue hablando. No busques entre los muertos al que está vivo. ¿Y dónde está vivo Cristo hoy en nosotros? En nuestros corazones. Porque los que creemos en Él, amado, es necesario que creamos, ¿sabe qué? Con fervor. Si tú no crees en esto, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios tuvo el poder de levantarle de entre los muertos, amado, tu evangelio tiene que ser revisado. Porque esta es la base del evangelio.
¿Sabe? Así como Él resucitó, también nosotros tenemos promesa de resurrección juntamente con Él. ¿Puedes creerlo? Pregúntale al que está a su lado. ¿Puedes creerlo? Porque el mismo que tuvo poder para resucitar a Lázaro, para resucitar a Cristo, también nos ha dado promesa de resurrección a nosotros, juntamente con Él. Entonces, ¿qué es necesario, amado? Que tú entiendas que el único que ha vencido a la muerte por causa de un propósito para dar salvación al hombre ha sido nuestro Señor Jesús. En el sepulcro, escuche bien, es aquí en donde a veces cuando tú ves el final de la historia que pareciera triste, muchas personas ven a un Cristo moribundo, mas sin embargo, con este acto, Jesús venció a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque a partir de allí, el enemigo, el mismo que había hecho pecar al primer hombre, al primer Adán, por eso es que a él se le llama el segundo Adán, él estaba encargándose de restaurar todas las cosas, de reconciliar al hombre ahora con su creador. Fue a través de este acto, amado, fue a través de ¿cómo se dice? De toda esta odisea, que usted y yo podemos hoy decir que lo que por Adán, por causa de los pecados que nosotros heredamos, ahora en Cristo nosotros somos santificados y tenemos acceso a la promesa que Dios le había dado para gobernar. Entonces yo quisiera que usted en esta mañana acompáñeme a Gálatas capítulo 3 verso 13. Gálatas 3 verso 13. Una de las cosas de las cuales nosotros podemos estar seguros es que fuimos redimidos de toda maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A propósito del madero, es importante, no lo he mencionado, pero la cruz de nuestro Señor Jesús, la forma de su muerte, era la forma como morían la gente que merecían ser expuestos a vergüenza. ¿Sabe? Siendo inocente murió como uno de los peores escorias de la sociedad. Alguien que no merecía perdón. Porque para Él, escuche bien, poder darnos a nosotros perdón de nuestros pecados, Él se hizo culpable también de todos nuestros pecados. Y aunque en Él no se halló pecado, Él cargó en esa cruz toda nuestra rebelión y toda nuestra maldad. Una de las cosas cuando usted lee acerca del acto de crucifixión y de todo lo que antecede a ese acto, es que ya la persona cuando es colgado allí es porque ya lo que le queda es una muerte. Pero lo que antecede, lo que tiene que ver con los latigazos, lo que tiene que ver con el acto de la desnudez también tiene un sentido. Porque usted puede ver a un Cristo que tiene un guayuco, mas sin embargo no hay, ¿cómo se dice? No hay garantía de que haya sido tal guayuco, sino que era un acto de vergüenza, una exposición moral. Los latigazos que les daban para azotarlos, dice según la ley que tenían que ser máximo 40, porque si le daban más de 40 podía ser que muriese antes, y la idea era que él se terminara de morir desangrado en ese lugar. Nosotros, hay muchas, también usted cuando investiga acerca de eso, hay muchos tipos de cruces. Habían cruces que eran en forma de X, esa que nosotros conocemos, ¿verdad? Que está una vertical y una horizontal. Pero la idea era que él se terminara desgastando, deshidratando, y a la final se iba a morir por una asfixia. ¿Por qué? Porque según el rito o según lo que les aplicaban a ellos, ellos merecían eso porque eran muy malos. Y él se hizo culpable, amado, porque él aceptó ser parte del propósito de Dios para salvar a la humanidad. Él dijo, si pudieras quitarme esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hasta lo último no se negó, sino que colaboró. Dice también en Colosenses capítulo 2:14 que a través de este acto, él venció toda potestad del enemigo sobre el hombre. Colosenses 2:14 dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Dígale al que está a su lado, ya nada te puede acusar. Porque por cuanto pecamos, dice la misma palabra del Señor, estamos destituidos. Es esa el acta. Pero es que tú pecaste. No, tú no tienes acceso a Dios, porque tú eres pecador. Pero Cristo, con aquel acto en la cruz, Él venció. Y dice que la anuló. No dice que la escondió, que la guardó para que después alguien la vea. No, la anuló. Es decir, que si Satanás aparece en nuestras vidas a tener que recordarnos nuestro pasado, ¿qué va a decir usted? Fue anulada en la cruz del Calvario toda acta en contra de mí por causa de mi maldad. No es que no la haya, no es que yo no haya cometido maldad o haya hecho pecado, sino que Jesucristo en la cruz del Calvario anuló toda acusación, todo dedo que señala por causa de nuestros pecados. Entonces, amado, cuando usted ve la historia de Cristo como la Semana Santa, que la pone en la película y solamente llega hasta allí, usted puede sentir un poquito de remordimiento. Pero a través de ese acto yo quiero que usted hoy se vaya reflexionando que hay profundidades espirituales que nos conviene a nosotros tener claras para que nuestro evangelio cobre sentido, para que no vivamos el evangelio como una religión más, para que a la hora de nosotros tener que humillarnos delante de la poderosa presencia de Dios, nosotros no lo hagamos como que bueno, gracias Señor por ese favorcito, como cuando usted le agradece a alguien que le regala unas cucharadas de azúcar. Porque lo que el Señor hizo por nosotros es algo muy difícil. Y que para que se cumpliera ese propósito, Él entregó a su propio Hijo, no a cualquiera. Y que su Hijo, teniendo la oportunidad de negarse a participar del plan, Él colaboró con el plan. Y muchas veces tú también, Dios te tiene anotado y cuenta contigo, ¿sabes qué? Para llevar vida a otros. Pero no queremos sufrimiento. El verdadero evangelio, amado, es sacrificial. Y a veces para que otros tengan vida, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que morir. Y hay muchas personas que se niegan a morir para que otros tengan vida. Ya Cristo pagó el precio. Pero hoy en día la iglesia del Señor está llamada, ¿sabe qué? A morir a nuestros planes para que prevalezca el plan del Señor. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que todos tengan oportunidad de ser salvos, de seguir anunciando esta verdad de Cristo, de seguir pregonando el evangelio hasta que todos conozcan. Algún día los que escucharon y no le tomaron en cuenta, ellos tendrán sus consecuencias. Pero los que hayan oído y hayan obedecido y hayan entendido, serán salvos de condenación. Y tú y yo delante del Señor, ¿sabes qué? Podremos decir, gracias Señor porque me hiciste parte de tu plan. Por cuanto hemos sido colaboradores del plan de Dios, ¿sabes qué? Tendremos recompensas además. No solamente la salvación, sino que hay recompensas que Dios ha ido a preparar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Este evangelio es el que debemos predicar. No es el evangelio de irse a congregar y de llevarle los diezmos al pastor, porque ese es el que en el mundo critican. Y usted sabe que hay cosas más profundas que debe conocer y manejar acerca del evangelio. Después, el dar, ese es otro tema. El mismo Espíritu Santo se encarga de poner en cada quien el deseo de hacerlo. Pero lo profundo en donde muchos todavía están estancados es que no han entendido todo lo que Dios tuvo que hacer para que hoy tú y yo podamos decir, tenemos salvación. Diga al que tiene a su lado, Dios ha hecho mucho por ti. ¿Sabe cuántas personas han tenido que ver para que el evangelio llegue a tu vida? Dígale así, Dios ha hecho mucho por ti. Y habiendo escuchado, escuche bien, habiendo escuchado hasta hoy, yo te quiero dejar una invitación. Reflexiona en el evangelio de la resurrección. ¿Por qué? Porque muchos dejan, después de hoy se les olvida la Semana Santa. Hasta hoy algunos hasta se dan golpes de pecho y se acuerdan del Señor Jesús, pobrecito. Pero todos los días, mientras nosotros tengamos vida, debemos darle gracias a Dios por esta salvación que Él nos ha dado. Y que nada la puede arrebatar, porque fue alcanzada para los que creen. ¿Qué dice Juan 3:16? Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
yo creo. Y si yo creo, creo que tengo vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que esté a su lado, yo creo. Dígale así, yo creo, como cuando usted tiene un regalo precioso. Entonces, amados, quisiera que usted pueda entender que nosotros, la muerte de los criminales, la que le tocó a nuestro Señor Jesús, es una historia que para los que le conocemos tiene que tener mucho valor. ¿Por qué? Porque hay una verdad espiritual de la cual tú y yo hoy disfrutamos. No se ve, pero es real. Y que tú y yo hoy podamos decir, para mí el morir en Cristo es ganancia. Es porque estamos seguros a dónde vamos. Esa es la verdad del Evangelio. Porque juntamente con la resurrección de Cristo, ¿sabes qué? También nosotros hemos alcanzado una bendición muy grande. Y es la bendición de poder decir que somos salvos, de que somos libres, de que ya no somos esclavos al pecado, de que podemos servir con honor al Señor, porque Él nos ha rescatado. Quisiera por favor que me acompañen a Efesios capítulo 4, verso 9, ya estoy cerrando. Efesios 4, 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y allí, amado, en esas partes más bajas de la tierra, fue donde Él pudo conquistar, pudo vencer a la muerte y poder nuevamente restituir a la creación con su creador. A los que por el pecado ahora estábamos separados y que ahora a través de este acto podemos ser reconciliados. Podemos encontrarnos cara a cara con Él nuevamente, como al principio, como Él lo había diseñado. Pero que por causa de la maldad, esto se había roto. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero pedirte que por favor allí donde tú estás, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y yo quiero invitarte allí a solas con el Señor. ¿Cómo has experimentado? ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando él hablaba allá en Corintios, donde leímos, él dice que él fue de los últimos porque no era digno. Él también tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor. Él, a pesar de que conocía de las cosas de Dios, tuvo la revelación y tuvo que caer de un caballo, y dice que perdió hasta la vista por unos días. Y fíjese que no es casualidad. Hay momentos en donde al hombre Dios se le revela. Y yo quisiera invitarle a usted que está hoy aquí a que pueda reflexionar. ¿Cuándo ha sido el tiempo en el que Dios a ti se te ha revelado? Y es ese tiempo, cuando yo hablo de que se te ha revelado, es en donde pareciera que entiendes que en Cristo hay un misterio el cual tú estás entendiendo. Y es que Él, por su amor, me amó tanto que se entregó. Que como yo estaba perdido en el pecado, su amor me alcanzó para ya no estar más hundido en medio del pecado, sino que ese sacrificio en la cruz, sacrificio de muerte, donde hubo derramamiento de sangre, y que con esa sangre mis pecados fueran lavados. Yo quiero invitarte a que tengas un momento allí de oración con el Señor. Voy a pedir a los